Estamos en una serie de predicaciones, esta es la 13ª, que se llama Cristianismo Práctico en medio de las pruebas. El apóstol Pedro le escribió a creyentes en diferentes regiones del Imperio Romano, por lo menos 5 provincias, y allí el apóstol Pedro le escribió a cristianos que estaban dispersos en toda esta región porque había persecución, había pruebas para los cristianos. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, lo que quiere es que aprendan a vivir como cristianos en medio de una serie de pruebas. Y es lo mismo para nosotros. Si estamos examinando la palabra de Dios, entonces con este enfoque, mis hermanos, cristianismo práctico en medio de las pruebas. La semana pasada veíamos acerca de cómo debemos estar en el matrimonio. Y ahora, mis hermanos, el título de la predicación se llama Preparándome para lo mejor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia. Para siempre es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias de verdad por tu cuidado. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no has acortado tu mano. Antes bien la extiendes para derramar bondad tras bondad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque esto haces con cada uno de nosotros. Extiendes tu mano y derramas tu misericordia y tus bondades en nuestras vidas. Y Señor, lo que nos queda decirte es gracias. Estamos profundamente agradecidos contigo por lo que tú haces, por lo que tú nos das y también por lo que no nos das. También, Señor, porque tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y por eso te agradecemos, te exaltamos, te alabamos, te glorificamos. A ti la honra y la gloria, mi Señor. En esta mañana abre nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda tu verdad. Que esta iglesia, Señor, esta congregación, mis hermanos que están aquí, y los que verán este video en internet, también, Señor, puedan estar comprendiendo tu luz, tu verdad. Haz esto bajo la guía del Espíritu Santo. Señor, condúcenos a tu verdad. Padre, te pido en el precioso Espíritu Santo también, que me dejes compartir tu verdad con esta iglesia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. De verdad, mis hermanos, debemos prepararnos para lo mejor. En cierta ocasión, un hermano que era cristiano, un creyente, mis hermanos, estaba en un hospital. Y cuando lo fue a visitar, otro hermano de la iglesia le dijo: oye, déjame contarte lo que me sucedió hoy, en este día. Dice, cuando una de las enfermeras pasó y miró mi expediente, me dijo: pues bien, veo que te estás preparando para lo peor, porque lo iban a operar, le iban a hacer una intervención quirúrgica. Y entonces este hermano sonrió y le dijo: no, más bien estoy preparándome para lo mejor. Y entonces este hermano se rió porque la enfermera, mis hermanos, no supo contestar y salió rápidamente de la habitación, y esto le estaba relatando al otro creyente. De verdad, mis hermanos, a veces tenemos una visión de la vida de que todo va mal. Y puede ser cierto, mis hermanos, pero déjenme decirles que todas las cosas están bajo el control de Dios. Por eso tú y yo debemos prepararnos para lo mejor. Es como la mujer, mis hermanos, que estaba a punto de morir y estaba preparando su funeral, y entonces llamó al pastor para que le dijera: mire, quiero que predique esto, quiero que canten estos himnos, quiero que haga esta lectura, y al finalizar quiero que me ponga en la mano un tenedor. Y entonces le dijo: ¿y por qué quiere un tenedor en la mano? Porque quiero que todos vean que me estoy preparando para lo mejor. Pero no lo entiendo, decía el pastor. Bueno, es que después de las comidas viene el postre, que es lo mejor. Y quiero que toda la gente entienda que yo me he preparado para lo mejor, para estar en la presencia de Dios. Déjame decirte, puedes sufrir problemas, puedes tener trastornos, puedes tener dificultades, pero debes tener la visión de Dios para prepararte para lo mejor.
a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de los momentos difíciles. Y este pasaje que vamos a examinar, mis hermanos, nos da 3 instrucciones que tú y yo podemos seguir para experimentar las mejores bendiciones de Dios en los tiempos difíciles, en tiempos duros. 3 instrucciones que tú y yo podemos seguir, mis hermanos, para prepararnos para lo mejor, mis hermanos, en nuestras vidas, lo mejor que Dios quiere para nosotros. Entonces, mis hermanos, la pregunta que quiero contestar hoy, en esta mañana, si ustedes la tienen allí en su boletín, mis hermanos, es esta: ¿cómo puedo experimentar las bendiciones de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar las bendiciones de Dios para mí, para mi vida, en mis circunstancias? Entonces les quiero compartir, mis hermanos, 3 instrucciones de la palabra de Dios que tú y yo debemos seguir para experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, para prepararnos para lo mejor, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción? Está allí, mis hermanos, si lo quieren anotar. La primera instrucción de la palabra de Dios para nosotros es esta: cultivaré el amor cristiano como un estilo de vida. Si pueden poner estas palabras, mis hermanos: el amor cristiano. Cultivaré el amor cristiano como un estilo de vida. Déjenme leerles, mis hermanos, 1 de Pedro 3, del 8 al 12, donde podemos ver esta instrucción. Dice así, mis hermanos: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mis hermanos, el tema del amor es un tema recurrente en las cartas del apóstol Pedro. No solo indica el apóstol Pedro que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas y que debemos amarle a Él, sino también el apóstol Pedro, mis hermanos, indica 2 cosas: que debemos amar a otras personas, incluidos a otros creyentes, e incluso también a nuestros enemigos, como él lo aprendió de la Escritura o de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pedro mismo tuvo que aprender esta lección, mis hermanos, y le costó trabajo aprenderla, pero ahora está escribiendo acerca de esto, mis hermanos. Y la verdad es que el Señor Jesucristo tuvo que ser muy paciente con Pedro para que aprendiera esta lección. Y a veces, mis hermanos, se hace necesario que Dios sea paciente contigo y conmigo, porque es una lección, es una instrucción, el aprender a amar a otros como un estilo de vida que ustedes y yo debemos practicar. Y desafortunadamente, mis hermanos, a veces no lo hacemos, como cristianos, como creyentes. Y debe ser nuestro estilo de vida. Y no importa las circunstancias que estés viviendo, no importa cuál sea el problema, la situación, o si estás bien en tu vida actualmente, no importa. Debe ser nuestro estilo de vida como creyentes, mis hermanos, debemos amar. ¿Cómo podemos practicar este amor, mis hermanos? ¿Cómo lo podemos practicar? El apóstol Pedro lo dice con claridad. Déjenme repetirles, mis hermanos, 1 de Pedro 3:8. Lo pueden leer conmigo, ahí lo tienen en su boletín, mis hermanos, y también en la Biblia. Dice la Escritura así, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Mis hermanos, el apóstol Pedro está diciendo: deben amarse ustedes, deben amarse fraternalmente. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, dice cómo debemos hacer y hace un resumen.
Si ustedes ven en sus Biblias o allí en su boletín, ese versículo, mis hermanos, dice la palabra finalmente. Finalmente, es decir, es como si el apóstol Pedro, mis hermanos, estuviera haciendo un resumen, o sea, como si dijera, para resumir, quiero decirles esto. Por eso esa palabra finalmente es importante, porque es el resumen de todo lo que el apóstol Pedro ha venido diciendo en la parte de atrás. Por eso les dice finalmente, mis hermanos. La verdad es que el apóstol Pedro está entendiendo que todas las relaciones humanas, mis hermanos, irán mejor si aplicamos amor. Todas las relaciones humanas, tus relaciones de matrimonio, tu relación con las personas en tu trabajo, tus relaciones con tus vecinos, tus relaciones con cualquier persona que te topes, será mucho mejor esa relación si tú aplicas esta instrucción a tu vida. Y esto se aplica, mis hermanos, a todos nosotros. ¿Cómo podemos practicarlo, mis hermanos, el amor de manera adecuada? Si ustedes quieren anotar el número 1, mis hermanos, dice allí, siendo de un mismo sentir. Si ustedes lo colocan, estas palabras, siendo de un mismo sentir. Esto quiere decir, mis hermanos, que debemos estar dispuestos a guardar la unidad. Déjame decirte esto, unidad no quiere decir uniformidad, no quiere decir que todos pensemos lo mismo, que todos, mis hermanos, tengamos el mismo concepto de todas las cosas o de la manera de hacerlas. No quiere decir esto, mis hermanos. Lo que quiere decir esto, que seamos de un mismo sentir, es que debemos estar dispuestos a guardar la unidad. Sí, puedo pensar diferente a ti, tú puedes pensar diferente a mí, podemos considerar que las cosas deben hacerse de manera distinta, diferente, pero en medio de esa diversidad, en medio de nuestras opiniones diferentes, debemos estar dispuestos a guardar la unidad, es decir, estar juntos. Dios nos hizo así, nos hizo distintos, nos hizo diferentes, mis hermanos. Los miembros de un cuerpo, de una iglesia, trabajan juntos o deben trabajar juntos en unidad, aunque todos seamos diferentes. Tenemos trasfondos diferentes, estudios diferentes, quizás condición socioeconómica distinta o diferente. Somos distintos, mis hermanos, pero debemos cooperar en unidad. Lo mismo te digo para tu casa. Tu esposo o tu esposa pueden pensar algo distinto a ti, pero no porque piense distinto pienses en divorciarte o separarte de ella o enojarte, no. Más bien dale gracias a Dios porque te puso ese esposo o esa esposa que piensa diferente a ti para que veas las cosas desde un aspecto, desde un punto de vista distinto. Dale las gracias a Dios. A veces, mis hermanos, peleamos con otros por nuestras opiniones. Peleamos con otros, mis hermanos, porque queremos ganar. ¿Saben, mis hermanos? Es un estudio, un experimento, un estudio donde a dos grupos de personas, mis hermanos, se les dio a escoger una opinión y que tuvieran una opinión y la otra. Y comenzaron a defenderla, mis hermanos, y comenzaron a defender estos puntos de vista. Y lo que se llegó a la conclusión, mis hermanos, es que basta tan solo, mis hermanos, unos 15 segundos en los que nosotros pensamos algo y comenzamos a defenderlo para, mis hermanos, encasillarnos en eso y ya no cambiar de opinión. A veces así somos, mis hermanos. Aun cuando no tengamos una gran convicción acerca de algún asunto, comenzamos nosotros, mis hermanos, a argumentar y defendemos esos puntos sin estar dispuestos a escuchar a los demás. Déjenme decirles, mis hermanos, como creyentes en una congregación podemos diferir en cómo se hacen las cosas, pero debemos concordar en lo que se hace y por qué. Es decir, déjenme ponerles un ejemplo. Un hombre una vez estaba criticando al evangelista Dwight Moody, mis hermanos, el hombre que más ha predicado antes de la era del micrófono. No había micrófonos, mis hermanos, y este hombre predicó a muchas personas. Entonces me pongo a pensar, mis hermanos, no tenía micrófonos, pero tenía la iglesia llena, 2.500 o 3.000 personas, mis hermanos, y cómo llegaba la voz hasta atrás. A veces me pongo a pensar en eso, mis hermanos. Pero este hombre le estaba criticando a Dwight Moody y entonces le criticó por sus métodos de evangelismo, por sus métodos de evangelización.
Y entonces Moody dijo, bueno, siempre estoy dispuesto para mejorar mis métodos. Y le preguntó, ¿cuáles son sus métodos? Y el hombre confesó que no tenía ningún método. Entonces le dijo, bueno, mientras usted piensa cuáles son sus métodos, yo voy a seguir con los míos. Déjame decirte, sea cual sea tu opinión, sea cual sea tu método, sea cual sea lo que tú pienses acerca de las cosas, aquí en la iglesia o en otros lugares, debemos siempre procurar honrar a Cristo. Debemos siempre procurar edificar a las personas. Aquí en la iglesia podemos pensar algo, las cosas debieran hacerse así. Pero déjame decirte que no importa el método que nosotros empleemos, lo que debemos buscar es que la iglesia sea edificada y Cristo Jesús glorificado. En tu matrimonio igual. Tu esposa puede tener una opinión distinta a la tuya. No importa, pero lo que deben procurar es edificarse el uno al otro y honrar a Cristo en su familia. Lo mismo en tu trabajo. Puedes no estar de acuerdo con cómo las cosas se hacen en tu trabajo. Bueno, si no hay nadie más cristiano allí en tu trabajo, déjame decirte esto. Tú debes procurar honrar a Cristo y procurar que las personas sean edificadas. No seas piedra de tropiezo. No lo hagas. Por eso la instrucción de la Escritura, mis hermanos, sean del mismo sentir. No significa uniformidad, sino estar dispuesto a guardar la unidad. Eso es lo que significa. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos practicar el amor? Siendo compasivos, mis hermanos. Es otra evidencia del amor, la compasión. Si lo quieren anotar, por favor, mis hermanos, en el espacio que tienen en blanco en el punto 2. Siendo compasivos. Es decir, mis hermanos, tener un sincero sentir por y con las necesidades de otros. De esta palabra, compasión, viene nuestra palabra en español, mis hermanos, o se derivó de la palabra griega también en español, la palabra simpatía. Es decir, tener simpatía por otros, mis hermanos, tiene la misma raíz. Es decir, mis hermanos, debemos nosotros sentir por las necesidades de otros y con las necesidades de otros. A veces endurecemos nuestros corazones y somos muy rudos con otros, aún los de nuestra propia familia. Mis hermanos, nos endurecemos de corazón unos a otros. Y en realidad, mis hermanos, deberíamos sentir las necesidades de otros y sentir también, mis hermanos, con las necesidades de otras personas. Estar dispuestos a ello, debemos compartir. En otras palabras, mis hermanos, tanto las alegrías como las pruebas. Eso dice la Escritura en Romanos 12:15. O también, mis hermanos, deberíamos nosotros entender las necesidades de otros y ser sensibles a las necesidades de otras personas. Eso lo puedes practicar muy bien en tu casa. A veces en tu familia hay necesidades y tú cierras tu corazón para sentir algo por la propia familia, o aquí en la congregación por otros cristianos, o en tu trabajo. La verdad, mis hermanos, debemos ser compasivos por las necesidades de otros, debemos sentir simpatía, mis hermanos, por otros, mis hermanos. La Escritura en 1 Tesalonicenses 4:9, mis hermanos, dice que debemos aprender a amarnos unos a otros y debemos hacerlo bien. Debemos hacerlo así, mis hermanos. El amor se revela en compasión, es decir, ternura de corazón hacia otros. Los tiempos en los que vivía el apóstol Pablo, mis hermanos, en el Imperio Romano y también el apóstol Pedro, el Imperio Romano, mis hermanos, esta no era una cualidad muy admirada, mis hermanos. Más bien eran tiempos difíciles, rudos, mis hermanos, tiempos en los que no importaba las personas, mis hermanos. Y son los mismos tiempos que nosotros estamos viviendo. Son tiempos difíciles en los que no se tiene compasión por otras personas, mis hermanos. Pero déjame decirte, en el Imperio Romano, el mensaje del cristianismo cambió las cosas. Y en nuestros tiempos también, el mensaje cristiano también puede cambiar las cosas. En nuestro tiempo, en esta sociedad. Hoy, mis hermanos, se nos inunda
con radio, televisión, noticias, mis hermanos, en internet. Se nos inunda con muchas malas noticias. Al momento de lo que está sucediendo algo, mis hermanos, o sucede en una parte del mundo o en nuestro propio país, 10 minutos después o menos ya tenemos las noticias. Puede llegarte un mensaje a tu celular acerca de las noticias, de los periódicos o en las redes sociales, rápidamente, mis hermanos. Y saben, nos estamos acostumbrando tanto a malas noticias, tantas cosas que están sucediendo, mis hermanos, que nuestros sentimientos se endurecen y están embotados. Lo que necesitamos en estos tiempos que vivimos, es cultivar la compasión y mostrar activamente a otras personas que nos interesamos por lo que está pasando, por lo que le está sucediendo. ¿Saben, mis hermanos, lo que dice la Escritura, primera de Pedro 5:7? Lo pueden buscar, mis hermanos, en sus Biblias. Por favor, no lo tenemos ahora allí en el boletín. Pero si ustedes lo buscan en sus Biblias, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Este es un pasaje, mis hermanos, que me ha ayudado mucho también, y a mi esposa también, en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias, mis hermanos. Seguramente también te ayuda a ti, si tú lo sabes, este versículo, y lo has practicado. Pero déjenme decirte, este versículo dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre Cristo, sobre Dios. Hay que echar toda la ansiedad, y da la razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, puedes estar tranquilo en tu vida, sin preocupación, sin ansiedad. Puedes estar así y puedes echar tu carga sobre Él, toda tu ansiedad sobre Él. La razón que da, mis hermanos, y esto es lo que quiero poner el énfasis en esta mañana, la razón que da es que Dios tiene cuidado de ti y de mí. A Dios le importa nuestra condición. Le importa quiénes somos, le importa lo que nos pasa, le importa lo que sufrimos, lo que sentimos, le importa nuestras circunstancias de vida. Ahora déjame decirte esto: si esto le importa a Dios, y tú y yo como hijos de Dios, también debe importarnos la condición de las personas que están a nuestro alrededor. Si a Dios le importa tu condición, tú como verdadero hijo de Dios o como verdadera hija de Dios, también debe importarte la condición de las personas que están a tu alrededor. Por eso, mis hermanos, debemos ser compasivos, porque Dios tiene compasión de ti y de mí. Y como hijos de Dios, hijas de Dios, debemos tener compasión también por otras personas. Por eso necesitamos cultivar compasión por otros. Tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos practicar el amor? Si lo pueden anotar, siendo amigables. Siendo amigables. El versículo dice, mis hermanos, de 1 de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y al final dice, amigables. Ser amigable incluye mucho más que actuar de manera cortés. Tú y yo podemos actuar de manera cortés, podemos ser amables, mis hermanos, pero ser amigable incluye mucho más que esto. Es decir, mis hermanos, una mejor traducción de esta palabra sería ser humildes en actitud. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la base de la cortesía? La base de la cortesía es la humildad. Si tú no eres cortés con otras personas, seguramente hay algo allí en tu vida que está haciendo que seas soberbio, que seas egocéntrico. Las personas corteses, amables, normalmente son humildes. Esa es la base de la cortesía. ¿Por qué? Porque la persona humilde pone a los demás por delante de sí mismos. Y esta es la base, mis hermanos, pues, para ser amigables. Ahora déjenme decirles esto: no solo debemos amar al pueblo de Dios, entre nosotros como creyentes, sino también, mis hermanos, debemos amar a aquellos que nos hacen mal. La Biblia diría a nuestros enemigos. ¿Han hablado mal de ti? Seguro que sí. ¿Cómo te has sentido mal? Cuando yo me he enterado que han hablado mal de mí, me siento mal.
Y sabes, eso pasa. Puede pasar en tu propia casa, que tu propia familia hable mal de ti. Puede pasar en tu trabajo, puede pasar. La Biblia dice, mis hermanos, no solo que debemos amar al pueblo de Dios, sino también a nuestros enemigos. Los destinatarios de la carta del apóstol Pedro, mis hermanos, estaban sufriendo cierta cantidad de persecución personal. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios, trataban de seguir a Dios y a Cristo, y por eso estaban sufriendo persecución. Y el apóstol Pedro les advirtió que la persecución oficial estaba a punto de desatarse. Así que era mejor que se prepararan. Tú y yo también debemos estar preparados como iglesia. Porque si los tiempos que vivimos hoy son difíciles, déjame decirte, van a empeorar. No quiero que las cosas vayan mal, no lo deseo, de verdad. Pero como veo la situación, los tiempos van a ser más difíciles. En la mañana leía un editorial acerca de una ciudad, de Acapulco, mis hermanos. Un hombre relataba su experiencia cuando era niño. Y ahora relataba, mis hermanos, las experiencias que está viviendo allí en Acapulco. Las cosas han cambiado diametralmente. Pero ¿cómo debemos responder tú y yo como cristianos? ¿Cómo es que debemos responder? Déjame decirte, hay 3 niveles de vida en el amar. 3 niveles de vida. Y déjame leerte el pasaje. 1 Pedro 3:9, mis hermanos, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La ley del Antiguo Testamento, mis hermanos, era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, y agrega otra parte que el Señor Jesús no mencionó en el Nuevo Testamento, pero que también está en el Antiguo, golpe por golpe. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. ¿Saben? Esa es la manera en que frecuentemente actuamos tú y yo. Esa es la manera. Pero hay 3 niveles de vida, y les hablo acerca de esto porque está relacionado con 3 niveles de vida en el amar, mis hermanos. Como creyentes podemos vivir en uno de estos niveles. Déjame decirte, el primer nivel es devolveré mal por bien, si lo quieres anotar. ¿Sabes? Esto es ser realmente ingrato. Devolver mal por bien. Cuando alguna persona te hace algún bien, ha bendecido tu vida alguna persona y tú en lugar de hacer bien, haces mal para esa persona. Es ser ingrato. Y algunas personas viven en este nivel. Devuelven mal por bien. Eso es lo que hacen. Y hacen estas personas, mis hermanos, no solo lo hacen con otras personas aquí en la iglesia, o con sus enemigos, o con la gente, lo hacen con su propia familia también. Es el primer nivel, mis hermanos, y es un nivel, la verdad, mis hermanos, que puede indicar que una persona no ha sido consolada en su corazón por medio del perdón de pecados en Cristo Jesús. Cuando una persona está dispuesta a devolver mal por bien. El segundo nivel, mis hermanos, es este: devolveré bien por bien. Es el segundo nivel. También, mis hermanos, allí podrías agregar, allí en esa misma línea, no lo tienes allí, pero podrías agregar devolveré bien por bien o también mal por mal. Puedes agregarlo allí. ¿Sabes? Este es el nivel humano. Hace un momento les hablaba acerca de la ley del talión. Este es el nivel de la ley del talión. Es este nivel. Bien por bien, me haces bien, te regreso bien. Pero me haces mal, te regreso mal. Es el nivel humano, mis hermanos. Es este nivel. Pero déjame decirte, hay otro nivel de vida en el amar. Y es este, mis hermanos: devolveré bien por mal. ¿Lo puedes anotar? Devolveré bien por mal. Anótalo, por favor. Este nivel es el nivel que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos vivir. Jesús, nuestro Señor, fue el ejemplo perfecto de este último enfoque, mis hermanos. Jesús así vivió. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando lo golpeaban
o lo maldecían, no respondía. Antes bien estuvo dispuesto a morir en una cruz, mis hermanos, y aún allí el Señor Jesús dijo, pidiendo al Padre, orando, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y déjame decirte, tú y yo recibimos una gran bendición de parte de Dios. De todo el mal, de todo el pecado, el Señor nos devolvió bien, bondad, al perdonarnos de nuestros pecados, mis hermanos. La verdad, como hijos de Dios, que hemos disfrutado del perdón y del amor de Dios en nuestras vidas, no debemos vivir en un nivel inferior. No debemos hacer mal por bien, ni mal por mal, ni siquiera bien por bien. Alguien te hace bien y regresas bien, no. Lo que la palabra de Dios nos está exigiendo a ti y a mí es, lo que hay que devolver es bien por mal. ¿Te hacen mal? Pues debes devolver bien. Esta es la base, mis hermanos, sobre la cual tú y yo debemos operar, en base a la misericordia de Dios. ¿Hemos recibido misericordia? Pues si la hemos recibido y entendemos, mis hermanos, cuánto el Señor nos ha perdonado de nuestras faltas y pecados, y así es como Dios nos trata y nos sigue tratando, entonces así debemos tratar también a otras personas, mis hermanos. Así debemos tratarlas, devolviendo bien por mal. Esta amonestación de este versículo 9 debe haber significado mucho para el apóstol Pedro, mis hermanos, porque en una ocasión él trató de luchar con una espada contra los enemigos de Cristo, cuando lo fueron a prender. Y el Señor, Pedro le dijo al Señor, aquí hay 2 espadas, por esto nos podemos defender. Y cuando llegaron a prender al Señor Jesús, dice la Escritura allí en la carta o en el Evangelio de Marcos, que él sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Pablo el apóstol, que era un rabino inconverso, usó todos los medios posibles para oponerse al cristianismo. Pero cuando él se convirtió en cristiano, mis hermanos, Pablo nunca usó armas humanas para luchar las batallas de Dios. Y cuando Pedro y los apóstoles fueron perseguidos, dependieron de la oración y del poder de Dios y no de su propia sabiduría o fuerza. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque pueden hacerte mal, a mí también. Pueden hacernos mal, mis hermanos, pero estamos llamados a dar bien por mal. Y en caso de que nos hagan mal, a ti y a mí, dice la Escritura, versículo 12, mis hermanos, dice el pasaje, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En otras palabras, lo que te quiero decir es, pon estas cosas en las manos de Dios. ¿Te hacen mal? No respondas con mal, responde con bien. Y deja estas cosas en las manos de Dios. Déjalas allí. Pon estas cosas en las manos de Dios. Ahora, mis hermanos, el pasaje también nos dice algo que es importante. Está relacionado con el amar. Está relacionado con el amar, mis hermanos. Y dice el pasaje que esperamos buenos días, si queremos ver buenos días, en medio de la situación difícil, en medio de un problema, en medio de una situación problemática, mis hermanos, ¿cómo podemos ver buenos días? La Escritura nos dice cuáles son las condiciones para ver buenos días. Y deliberadamente hay que tomar 4 decisiones. Déjenme decírselas brevemente. Quiero leerles el pasaje, mis hermanos, 1 Pedro 3, del 10 al 12. ¿O lo pueden leer conmigo, mis hermanos? 1 Pedro 3, del 10 al 12. Ahí lo tienen en sus hojas, en sus boletines o en su Biblia. Por favor, mis hermanos, vamos a leerlo. 1 Pedro 3, del 10 al 12. Dice así: porque el que quiere amar la vida
y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cuáles son las condiciones para ver buenos días? Para ver buenos días en medio de una situación difícil. Eso es el contexto que el cual el apóstol Pedro está hablando. Una situación problemática. ¿Cómo podemos ver buenos días? Entonces, hay 4 cosas, mis hermanos, que tú y yo tenemos que hacer de manera deliberada. No es azaroso. Hay que tomar decisiones. Por eso le puse deliberadamente y puntos suspensivos. Porque deliberadamente hay que tomar 4 decisiones. La primera es esta: deliberadamente decidiré amar la vida. Por favor, ponlo. Deliberadamente decidiré amar la vida. En el punto 1, por favor, ponlo allí. Mis hermanos, es un acto de la voluntad, es una decisión. De voluntad decide amar la vida. Es una actitud de fe que ve lo mejor en toda situación. A nuestro alrededor podemos ver muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Pero déjame decirte, mis hermanos, la Escritura dice que andamos por fe, no por vista, no por lo que vemos, sino es por fe, por la confianza puesta en Dios. Así que, mis hermanos, en lugar de amargarnos, en lugar de tener rencor, en lugar, mis hermanos, de llenarnos de cosas no correctas, debemos tomar la decisión de amar la vida, con todos los problemas que traiga, con toda la inseguridad, con toda la falla de la economía, con todas las situaciones. Tenemos que tomar la decisión de amar la vida, mis hermanos. Lo contrario sería lo que puse en este versículo, mis hermanos, allí. Ustedes lo tienen en Eclesiastés 2:7. Eclesiastés 2:7 dice, mis hermanos: aborrecí por tanto, ¿qué? La vida, la aborrecí. ¿Por qué? Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Es decir, todo lo que está debajo del sol. La vida, mis hermanos, me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Me cansaba, aflicción, angustias, problemas. Por eso aborrecí la vida, dice aquí el autor, mis hermanos, del Eclesiastés. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es algo diferente. Debes tomar la decisión de amar la vida. Es tu decisión aguantar la vida y hacerla una carga para ti y para los que lo rodean. Es tu decisión escapar de la vida como si estuvieras huyendo de una batalla. O es tu decisión disfrutar de la vida porque sabes que Dios tiene todo el control. Esa es la decisión que tienes que tomar. Pedro, mis hermanos, no está sugiriendo algún tipo de ardid psicológico aquí. No está sugiriendo esto, mis hermanos, una cuestión psicológica de cierra tus ojos, no veas los hechos y así podrás vivir. No, mis hermanos, más bien lo que está instándonos el apóstol Pedro es a que tomemos un enfoque positivo de la vida y que por fe aprovechemos el máximo toda situación. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Segundo lugar, mis hermanos, debemos tomar otra decisión. Deliberadamente decidiré controlar mi lengua. Deliberadamente voy a decidir controlar mi lengua. Lo voy a hacer. ¿Saben, mis hermanos? Muchos de los problemas de nuestra vida son causados por nuestras palabras equívocas. Muchos de los problemas de nuestras vidas son causados por nuestras palabras erradas, porque hablamos, mis hermanos, diciendo cosas que, mis hermanos, no están bien. Las decimos, mis hermanos. ¿Saben? Déjame sugerirte esto. Todo creyente, ustedes y yo, deberíamos leer completo Santiago 3, si lo quieres anotar. Después léelo en tu casa. El capítulo 3 de Santiago, léelo por favor. Es muy importante este capítulo. Debes leerlo con regularidad.
Cada semana o cada 2 semanas, léelo, porque habla mucho del hablar, de la boca. Pero también, ¿saben, mis hermanos? Diariamente nuestra oración debería ser la que se encuentra en el Salmo 141:3. Esa debería ser nuestra oración. Podemos leerlo, yo se los coloqué aquí también en la hoja, mis hermanos. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta debería ser nuestra oración diaria. ¿Para qué? Para que las palabras que decimos, mis hermanos, sean palabras de edificación, palabras de verdad, no de engaño, no de mentira, no palabras, mis hermanos, que hagan que las personas estén heridas. Al contrario, por eso, mis hermanos, deberíamos orar así: Señor, pon una guarda en mi boca hoy, en este día. Guarda la puerta de mis labios, que yo diga las palabras correctas, las que son adecuadas. Esto deberíamos estar orando, mis hermanos. Tercer lugar, tenemos que tomar una decisión, mis hermanos, de hacer el bien y detestar el mal. Puedes colocarlo allí en tu hoja: hacer el bien, decidiré hacer el bien y detestar el mal. Esto es lo que nos dice la Escritura, mis hermanos. Dice allí la palabra de Dios, mis hermanos, en el pasaje de 1 de Pedro 3, en el versículo número 11, dice: apártese del mal y haga el bien. Es decir, mis hermanos, deberíamos estar haciendo esto. Tú y yo deberíamos llegar al punto en nuestras vidas de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Esto es lo que debemos llegar. Como hijos e hijas de Dios, debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Esa es otra manera de decirlo, mis hermanos: tomar la decisión de hacer el bien y odiar el mal. Porque eso es lo que, a eso estamos llamados como hijos de Dios. Y esto es lo que debemos hacer. La cuarta decisión, mis hermanos, déjame decírtela, es esta: de manera deliberada, tú y yo debemos decidir buscar la paz y seguirla. Buscar la paz y seguirla. Por favor, si lo pueden anotar, mis hermanos. Debemos hacer esto. La Escritura, mis hermanos, 1 de Pedro 3, del 10 al 12, mis hermanos, nos dice con claridad: busque la paz y sígala. Con claridad nos lo está diciendo, mis hermanos. ¿Saben lo que dice Mateo 5:9? Ahí lo tienen, dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que procuran la paz, que siguen la paz. En cierta ocasión, mis hermanos, mi papá me platicó esto. Estaban en la compañía donde él trabajaba, se habían atrasado en un trabajo y la persona a la que le iban a hacer el trabajo estaba queriendo demandar a la compañía. Entonces, mi papá, para arreglar el asunto, mis hermanos, y no dilatar más este asunto, incluso me pidió que lo acompañara. Yo era adolescente y lo acompañé. Fuimos a trabajar un domingo, no vinimos a la iglesia, mis hermanos, y fuimos a trabajar ese domingo para evitar que esta persona demandara a la compañía donde trabajaba mi papá. Y ese domingo, bueno, terminamos rápido en realidad, mis hermanos. Era un detalle, no era mucha cosa, pero mi papá se tardó más platicando con la persona, platicando con él. Más tarde, mis hermanos, o otro día, en otra ocasión, mi papá volvió a ir a la casa de este hombre para terminar el trabajo, para terminar de hacer las cosas, y las palabras que le dijo, que mi papá me relató, fueron estas: señor Castel, ahora, después de ver lo que usted hizo y vino y platicar conmigo, entiendo perfectamente lo que dice la Biblia, lo que es ser un hijo de Dios, que trata de poner paz en toda situación. ¿Sabes? Eso debe caracterizarnos a ti y a mí. Debemos tratar de poner paz en toda situación, en el lugar donde estemos, como dice este versículo de Mateo 5:9. Bienaventurados aquellos que ponen paz, los pacificadores, porque son verdaderamente llamados hijos de Dios. Desafortunadamente, muchos creyentes solamente provocan problemas. Y si tú es lo que estás buscando, problemas los vas a encontrar.
Pero si tú buscas paz y colocar paz, eso es lo que vas a hallar en tu vida y a tu alrededor, mis hermanos. Esto es lo que tú y yo debemos estar haciendo. Esto es lo que debemos hacer, mis hermanos, en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras propias familias. Y el pasaje de Romanos 12:18, mis hermanos, es algo que tú y yo debemos vivir y practicar. Dice allí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todas las personas, con todos los hombres. Debemos hacer esto, mis hermanos. ¿Quieres ver buenos días? Déjame decirte brevemente. Estoy preparando una predicación acerca del Salmo 34. Pero allí, en ese Salmo, si lo quieres leer, déjame adelantártelo, allí dice cómo ver buenos días. Buenos días en nuestra vida, en el Salmo 34. Cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay problemas, cuando hay temores, mis hermanos, podemos ver buenos días si tú y yo magnificamos al Señor y probamos la bondad de Dios y sentimos su cercanía y lo buscamos practicando las cosas que hemos visto en este pasaje. ¿Quieres ver buenos días en tu vida? Verdaderamente buenos días, excelentes días, tiempos mejores. Debes estar dispuesto a amar como un estilo de vida. En segundo lugar, mis hermanos, la segunda instrucción que tú y yo debemos tener para ver buenos días, la bendición de Dios para nosotros, es practicar el señorío de Cristo como un estilo de vida. Si lo puedes colocar, practicaré el señorío de Cristo como un estilo de vida. 1 de Pedro 3, del 13 al 15. Lo voy a leer, mis hermanos, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Pueden subrayar, mis hermanos, la primera parte del versículo 15 ahí en su hoja? Subráyala. Ese versículo, déjame leértelo otra vez, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa parte, subráyala. Este mismo versículo, mis hermanos, en la Nueva Versión Internacional dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. En otras palabras, mis hermanos, está diciendo que tenemos que poner el señorío de Jesús en nuestro corazón como un estilo de vida. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu vida? A pesar de los tiempos difíciles, a pesar de los tiempos malos, tienes que poner a Cristo Jesús como Señor de tu vida en tu corazón. Y este debe ser tu estilo de vida. Este debe ser, mis hermanos, el estilo de vida que tú y yo tenemos que tener. El apóstol Pedro está, mis hermanos, en este versículo citando un pasaje de Isaías. El versículo es Isaías 8, 13 y 14. Yo nada más coloqué el 13. ¿Cuál es el contexto de esto? Saben, mis hermanos, en ese tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, Acaz, rey de Judá, tenía una crisis. ¿Por qué? Porque el ejército asirio lo iba a invadir, era inminente la invasión. Entonces, los reyes de Israel y Asiria querían que Acaz se les uniera en una alianza, pero Acaz se rehusó. Así que el pueblo de Israel y Asiria amenazaron invadir a Judá. Acaz lo amenazaron invadirlo. Pero, mis hermanos, por detrás, Judá estaba maquinando con los asirios para voltearle la tortilla al pueblo de Israel. El profeta Isaías le advirtió a Acaz en contra de estas alianzas impías.
Se estaba aliando con los enemigos de Dios. Y Isaías le estaba diciendo al rey Acaz: debes tú confiar en Dios para tu liberación. Y le dice estas palabras, Isaías 8:13. ¿Las pueden leer conmigo, mis hermanos? Dice allí Isaías 8:13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Saben, mis hermanos? Podemos tener muchos miedos, temores, a muchas cosas y a personas también, a situaciones. Y muchas veces podemos vernos tentados a ceder ante nuestros temores y tomar decisiones equivocadas. Pero déjame decirte esto: si tú santificas a Cristo como Señor en tu corazón, no tienes por qué temer a los hombres o no tienes por qué temer a las circunstancias. Nadie podrá lastimarte, nadie podrá dañarte. El único que puede dañarse eres tú mismo si tú no tienes el señorío de Cristo en tu propia vida. Debes tener el señorío de Jesús. Mis hermanos, esto es vital para ti y para mí como creyentes. ¿Verdaderamente quieres ver buenos días, ver la bendición de Dios en tu vida? Debes tener el señorío de Jesucristo en tu vida, como un estilo. ¿Cuáles son los resultados de tener el señorío de Cristo allí? Que tú lo tomes como Señor. En primer lugar, déjame decirte, si puedes anotar la palabra bendición, por favor. En lugar de sentir temor, tú puedes experimentar bendición si Jesucristo es Señor en tu corazón. La palabra bienaventurado, mis hermanos, que está en el versículo 14 de Primera de Pedro, si lo pueden notar, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice: bienaventurados sois. La palabra bienaventurado es la misma palabra que se utiliza en Mateo, mis hermanos, en las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados y bienaventurados. Esto quiere decir: puedes tener gozo inefable, puedes tener gozo glorioso, puedes estar feliz, puedes estar contento aún a pesar de los problemas. Y es una gran bendición esto, es una gran bendición. Cuando mi papá falleció en el año 2000, mis hermanos, en febrero del año 2000, una de mis cuñadas, mi cuñada Margarita, mis hermanos, me hizo el siguiente comentario, porque yo hice la predicación, dirigí el culto, dirigí los cantos, mis hermanos, y de verdad yo ya me había preparado antes, sabía que el desenlace era inminente, papá iba a fallecer, como tú y yo falleceremos, porque Dios ha puesto límite a nuestras vidas. Y me preparé desde antes, había hecho ya una predicación, había preparado ya un programa. Y entonces mi cuñada me dijo: yo no sé cómo puedes estar predicando, tu papá está fallecido y cómo puedes predicar. Le digo: Margarita, yo puedo predicar esto porque me siento contento, porque mi papá está gozando de la presencia de Dios ahora. Claro que me duele, claro que me lastima, pero puedo estar contento y gozoso por esto. ¿Qué te quiero decir? Déjame decirte, si tú pones a Cristo como Señor de tu vida, a pesar de la crisis, a pesar del problema, a pesar de una dificultad, puedes tener la bendición en tu vida si pones a Jesucristo en tu corazón, porque Él es capaz de tomar nuestros peores momentos, nuestras situaciones más difíciles, las más dolorosas, como dice la Escritura en Romanos, mis hermanos, 12:18 o 12:8, y Él dice allí, mis hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios. Puedes recibir bendición si pones a Cristo Jesús en tu corazón. En segundo lugar, déjame decirte, el segundo resultado del Señor de Cristo es oportunidad. ¿Puedes poner esa palabra? Oportunidad. Cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, cada crisis, cada problema, cada situación difícil se convierte en una oportunidad. Me preguntarás: ¿oportunidad para qué? Oportunidad para dar testimonio de Cristo. Dice el versículo, mis hermanos, que estamos estudiando allí, 1 de Pedro 3, del 13 al 15, dice que si santificamos a Dios el Señor en nuestros corazones,
Podemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es una oportunidad. Si Cristo está en tu corazón reinando, y cuando viene la crisis es una oportunidad para dar testimonio de Cristo Jesús, para hablar de Jesucristo, mis hermanos. La palabra que se utiliza aquí como defensa es una palabra que a veces utilizamos, mis hermanos, se llama apología o apologética. Esa es la palabra. Y lo que quiere decir, mis hermanos, es que puede uno dar una defensa, argumentos razonados de la esperanza que tenemos en Cristo, especialmente en situaciones desesperadas. Es una preciosa oportunidad de hablar de Cristo Jesús, mis hermanos. Para terminar con este punto, quiero decirte lo siguiente. ¿Qué significa santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón? ¿Qué es lo que significa? Si lo puedes allí anotar. ¿Qué significa santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón? Significa entregarle a Él todo y vivir solo para agradarle a Él y glorificarle a Él. Déjame repetirlo. ¿Qué significa santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón? Significa entregarle a Él todo y vivir solo para agradarle a Él y glorificarle a Él. Eso es lo que significa, mis hermanos. Este enfoque, este es un maravilloso enfoque que puede simplificar nuestras vidas. Corremos de aquí para allá y nuestro corazón, mis hermanos, a veces está como dividido o partido en secciones. Pero un verdadero creyente, hijo o hija de Dios, lo que buscará es santificar a Cristo como Señor en el corazón, es decir, darle el señorío a Él en nuestras vidas como un estilo para vivir. Finalmente, el punto 3, mis hermanos, ¿cómo puedo prepararme para lo mejor? ¿Cómo puedo ver buenos días? Mantendré una buena conciencia como un estilo de vida. Mantendré una buena conciencia como un estilo de vida. Una buena conciencia, dice la Escritura, 1 de Pedro 3, del 16 al 17, es la última parte del versículo de esta mañana. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, ¿lo puedes subrayar? Teniendo buena conciencia, subráyalo, ponle un óvalo alrededor de estas palabras. ¿Para qué? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es la tercera instrucción que tú y yo tenemos, mis hermanos, mantener una buena conciencia. ¿Qué significa la palabra conciencia? La palabra conciencia, mis hermanos, significa conocer. Eso es lo que quiere decir, significa conocer. Es decir, la conciencia es ese juez interno que nos da testimonio, que conoce nuestro interior y que nos permite ser aprobados en nuestras acciones o las acusa. Eso significa tener una buena conciencia. Podemos comparar la conciencia con una ventana, mis hermanos, que permite que entre la luz de la verdad de Dios a nuestras vidas. Si tú y yo persistimos en desobedecer, la ventana se va a ensuciar más y más, ¿no es así? Y déjame decirte lo que va a ocurrir. La luz de la verdad de Dios, si esa ventana de la conciencia está sucia, la luz de la verdad de Dios no va a poder entrar. Y esto lleva a que una persona pueda tener una conciencia corrompida, como dice Tito 1:15. O lleva también a tener una conciencia cauterizada, es decir, en la cual, mis hermanos, uno ha pecado y pecado tanto que ya es uno insensible a lo bueno y a lo malo. Tener una conciencia cauterizada, como dice 1 Timoteo 4:2. O incluso, mis hermanos, es posible que la conciencia quede tan cauterizada por el pecado que aprueba cosas que son malas y acusa cuando las personas hacen el bien. Esto le pasó al Señor Jesucristo.
Esto es lo que llama una mala conciencia, cuando a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. ¿De qué depende la conciencia? Del conocimiento, de la luz que entra por esa ventana, mis hermanos. Conforme un creyente estudia la palabra de Dios, entiende mejor la voluntad de Dios, y entonces la conciencia se vuelve más sensible al bien y al mal. Una buena conciencia es la que acusa cuando pensamos hacer el mal y nos detiene, nos refrena y nos aprueba cuando hacemos el bien. Se requiere ejercicio, mantener una conciencia fuerte y pura. Y si no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios y después en la obediencia espiritual, déjame decirte, tendremos una conciencia débil que se altera fácilmente por insignificancias. ¿Cómo es que me puede ayudar a tener una buena conciencia? A mí y a ti en tiempos de prueba y oposición. Hay tres cosas en cómo una conciencia nos puede ayudar, una buena conciencia. Son tres cosas que quiero decir rápidamente, mis hermanos. En tiempos de prueba y oposición, una buena conciencia ayuda al creyente, en primer lugar, porque da valor. Da valor, si lo puedes anotar. Fortifica el valor, porque sabe que uno está bien con Dios, sabe que uno está haciendo las cosas de Dios, sabe uno que está haciendo lo que Dios desea, haciendo su voluntad. Sabe que uno está bien con Dios y con las demás personas, es que uno no tiene nada que temer. Martín Lutero, mis hermanos, hay una estatua de él, un monumento en la ciudad de Worms, allá en Alemania, hay un monumento allí. Y en ese monumento están inscritas sus palabras cuando lo llevaron al concilio eclesiástico el 18 de abril de 1521 y lo fueron a juzgar. Allí están estas palabras, mis hermanos, dice él: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Solamente esto dijo, porque no tenía temor, tenía valor, mis hermanos, de desafiar a toda la iglesia establecida en ese momento. Si tú tienes una buena conciencia, te va a dar valor en todas las circunstancias. Segundo lugar, una buena conciencia puede darte paz. Si puedes poner esta palabra, la palabra paz, por favor, en ese espacio, la palabra paz. Puedes estar en paz. ¿Por qué? Mis hermanos, podemos enfrentar las batallas por fuera si tú tienes paz en tu interior. ¿Por qué es tan importante tener paz? ¿Por qué es tan importante? Déjame decirte por esto. Porque si tú tienes paz en tu interior, a pesar de que estés enfrentando lo más duro y tienes una batalla que enfrentar, puedes tener paz para tomar las mejores decisiones. Si tú estás intranquilo, preocupado, con desasosiego, déjame decirte, tu corazón va a estar dividido y debilitado y no vas a poder tomar buenas decisiones. Por eso es tan importante disfrutar de la paz de Dios. ¿Y cómo puedes disfrutar de eso? Si tú tienes una buena conciencia, es decir, has hecho la voluntad de Dios, estás bien con Él. La verdad es que esto es así. Finalmente, mis hermanos, la conciencia puede quitarte temor. Todo miedo puede quitarte. Hay personas que saben acerca de tu vida, saben acerca de lo tuyo y pueden decir, oye, yo sé cómo eres en realidad. ¿Saben, mis hermanos? Hace algunos meses me llegó un correo en inglés, no sé, venía de Europa el correo. Y el correo pues, venía en inglés y lo leí, decía, mis hermanos, una persona que me pedía dinero. Y me pedía dinero a cambio de no revelar que yo estaba visitando sitios de pornografía. Me pedía dinero. ¿Sí? Y si tú no me das dinero, yo tengo todos tus contactos y puedo mandarles los correos, y puedo mandar todas las evidencias, y puedo mandar todo. Si tú no me das dinero, y pues tengo los sitios de pornografía y demás. Lo que hice fue borrarlo, porque tengo una conciencia limpia y tranquila, porque no visito sitios de pornografía. Pero imagínense, por un momento, si recibo esa acusación y yo visito sitios de pornografía, no tengo una buena conciencia, ¿no es así? Pues, ay, no, mejor no digas nada y ya estás dispuesto a pagarle, no. No,
No tengo nada que temer. Trato de verdad, mis hermanos, trato de hacerlo. Yo espero que tú también trates. Lucho también. Como tú luchas, yo también lucho. Lucho con tentaciones, lucho con muchas cosas. Pero trato de tener una buena conciencia, de hacer las cosas bien delante de Dios. Y yo espero que también tú lo hagas. Yo lucho, tú luchas, luchamos todos. Luchamos con la tentación, luchamos con muchas cosas, mis hermanos. Pero de lo que se trata es tener una buena conciencia de hacer bien las cosas delante de Dios. Y si las haces bien, déjame decirte, no hay nada que temer. Alguien podrá saber cosas de tu vida, cosas que incluso hacías no correctas antes de ser creyente. A veces me pongo a pensar, mis hermanos, cuando acusaban estoy hablando de política un poco, mis hermanos, al ingeniero Cárdenas cuando estaba en el PRD y le acusaban, mis hermanos, es que antes tú cuando era del PRI hacías esto, hacías lo otro, hacías esto otro, hacías esto. Y él, mis hermanos, se trataba de defender. Yo a veces pensaba, bueno, todo se podría resolver muy fácil. Y decían, bueno, tienen razón, antes hacía eso, pero ahora ya no. ¿Alguien sabe cosas de ti que has hecho en el pasado? Pueden saberlas. Y pueden saber cosas de las cuales te avergüenzas. Pero déjame decirte, no tienes nada que temer si ahora eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Por qué? Porque puedes contestar, sí, tienes razón. Yo hacía esas cosas y muchas más. Hacía eso. Era así, pero ahora no soy así por la gracia de Dios. Ahora soy una persona diferente porque el Señor me ha perdonado, me ha salvado, me ha dado vida eterna. Tienes razón, yo hacía eso, pero ahora no lo hago, vivo de una manera distinta y diferente. Así es que no tienes nada que temer si tienes una buena conciencia delante de Dios. Lo que he querido mostrarles, mis hermanos, a través de esta predicación es darle 3 instrucciones, compartirle 3 instrucciones, mis hermanos, de cómo podemos prepararnos para lo mejor. En medio de tiempos difíciles, en medio de pruebas o en medio de circunstancias complicadas, tú y yo, mis hermanos, podemos practicar el amor como un estilo de vida. Al mismo tiempo, mis hermanos, tú y yo podemos practicar el señorío de Cristo como un estilo de vida en nuestros corazones. Y si practicamos el señorío de Cristo, déjame decirte, tendremos buena conciencia. No tenemos nada que nos esté acusando porque Cristo Jesús está reinando en nuestros corazones. Déjame hacerte una última petición. Quiero invitarte a que tomes una decisión. Toma la decisión de seguir estas instrucciones. En primer lugar, si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, toma la decisión de hacerlo hoy. Sigue a Cristo, síguelo, búscalo, pídele perdón de tus pecados, recíbele como Señor y Salvador de tu vida. Es lo que te recomiendo, hazlo así, para que puedas vivir de una manera distinta o diferente en medio de situaciones complicadas. Pero ya eres cristiano, bueno, sigue estas instrucciones. ¿Se te dificulta amar a otros? Díselo a Dios, Señor, no siento compasión por otras personas, no siento afecto, hay algo en mi corazón que está impidiéndome esto, Señor, arregla esta cosa, díselo al Señor. ¿Has hecho cosas de las cuales te avergüenzas siendo ya cristiano? Lo que te pido es que pidas perdón también a Dios por eso. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname por esto que he hecho, no lo quiero volver a hacer. Perdóname y dame una buena conciencia delante de ti. Y por último, lo que te pido, lo que te ruego es que permitas que el Señor Jesucristo reine en tu corazón y que Él sea el Señor de tu vida en todas las cosas. ¿Tomarás esta decisión? Porque es la decisión, mis hermanos, a la cual nos estamos enfrentando en la palabra de Dios y es lo que la palabra de Dios nos demanda a ti y a mí. Yo espero que puedan tomar esta decisión. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar? Señor, gracias, gracias de verdad por tu palabra.
Señor, gracias porque eres bueno. Y Señor, gracias porque las bendiciones tuyas están a nuestra disposición. Muchas gracias, Señor. Gracias. Quiero alabarte y bendecirte junto con mis hermanos aquí en esta tu iglesia. Quiero alabarte. Queremos exaltarte, mi Señor, por las instrucciones de tu palabra, porque son claras. Y no nos dejas, mi Señor, en ninguna circunstancia. Antes bien, siempre estás presente. Muchas, muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos a ti, el único Dios verdadero. Señor, te ruego, si alguno de mis hermanos está tomando una decisión con respecto a lo expuesto en tu palabra, ayuda. Si alguien tiene dificultades para amar, o alguien más, Señor, no ha puesto el señorío de Jesucristo en su corazón y tiene un corazón dividido, o si alguien, Padre, ha hecho cosas que no son correctas de un hijo, de una hija de Dios, Padre, ayuda, por favor. Si alguien se ha dado cuenta de esto en su vida y quiere tomar una decisión de cambiar el rumbo de su propia vida, dependiendo de ti, acercándose a ti solamente, mi Señor, por favor, ten misericordia. Si alguien quiere recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Padre, permite que lo haga. Y Padre bendito, te suplico en Cristo Jesús que lo llenes todo. Quizás alguien está viviendo situaciones difíciles, por favor ayuda. Quizás alguno de mis hermanos padeció en esta semana o tuvo una crisis, por favor consuela, da de tu paz. Quizás alguien, mi Señor, está teniendo alguna situación en su familia o en el trabajo, no lo sé. Lo que sí sé, Señor, es que tú estás presente y puedes extender tu mano bendita para derramar tus bondades. Por favor, hazlo, mi Señor. Llena la necesidad de cada uno de los que están aquí. Llena la necesidad de cada uno de los que verán este video en internet. Por favor, llena estas necesidades. Te lo pido en Cristo Jesús. Hazlo así, mi Señor. Y gracias te doy, porque tú nos indicas la manera de cómo debemos vivir. Gracias, Señor. Gracias. Permite, Padre, que estemos preparados para lo mejor, porque lo mejor es el encuentro que tenemos contigo cada día. Y finalmente tendremos un encuentro cara a cara con Cristo Jesús resucitado. Prepáranos para este encuentro, mi Señor. Gracias. Bendice esta iglesia, bendice a cada familia aquí representada, bendice a cada uno de los que pudieron venir y a los que no también. Bendíceles, bendice, Padre Celestial, que tu gracia y tu misericordia estén siendo derramados en cada uno. A ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el honor por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.